¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos GC Internacional y una vez más estamos aquí cumpliendo una cita, un compromiso que tenemos con el Todopoderoso y con cada uno de ustedes. Y nos reunimos para darle la gloria y la honra al Señor, ¿correcto? Hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante y es un tema que ha estado muy en boga estos días por todo lo que se ha vivido en este contexto religioso del cristianismo, tanto católico como evangélico, ¿correcto? Hace muy poco tiempo tuvo lugar lo que se conoce como la Semana Mayor, Semana Santa, y hemos estado trabajando por esos temas que tienen que ver con ese aspecto. Y hoy quiero trabajar algún tema que tiene que ver con la resurrección de Cristo, ¿correcto? La resurrección de Cristo. Y quiero leer el episodio de la resurrección de Cristo que está en el libro de Marcos. Allá en los últimos capítulos de Marcos, en el último capítulo, y dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esa piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán tal como les dijo. La obra salvífica de Cristo se completa con la resurrección. Sin esa resurrección no hay expiación. Sin embargo, se han expresado varias teorías acerca de la resurrección de Cristo. Y quiero que trabajemos entonces en esta hora con cuáles son esas teorías acerca de la resurrección de Cristo, porque para nosotros esta resurrección de Cristo es algo que eso es obvio, perdona, ahí está la Biblia, y para nosotros todo episodio de la Biblia es una verdad histórica, ¿cierto? Y eso es lo que decimos, eso es lo que creemos, lo que predicamos. Pero obviamente en todos estos procesos hay muchísimas voces a favor y voces en contra, ¿correcto? Es normal, y esas voces a favor y aún más las voces en contra tenemos nosotros que escucharlas, conocerlas y tratar de dar una explicación satisfactoria para esas situaciones. Examinemos entonces brevemente cada una de las teorías acerca de la resurrección de Cristo. Hay muchísimas teorías porque esa doctrina de la resurrección es esencial para el cristianismo. Es el poder sobrenatural del Dios viviente que se manifestó históricamente por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso es una verdad que para nosotros es vital en el cristianismo, porque si bien dice el texto bíblico que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe, ¿correcto? Pero entonces hay una cantidad de teorías que están intentando explicar, reitero, desde varios puntos de vista, la viabilidad, la certeza o negando la resurrección de Jesucristo. Y hay un poco de teorías, voy a hablar de cada una de ellas brevemente, porque la verdad es que son bastantes, son más o menos unas 9, y entonces quiero hablar de cada una de ellas. Quizás la más antigua de las teorías que se han dado para tratar de explicar o negar la resurrección de Jesucristo es una que se llama la del fraude intencional, la teoría del fraude intencional. Esta es la teoría más antigua. Los sumos sacerdotes sobornan a los guardias para que digan que los discípulos vinieron y que hurtaron el cuerpo de Jesucristo mientras ellos dormían. Según un teólogo que es de apellido Reimarus, dice que los discípulos fabricaron la historia de que Jesús había sido levantado entre los muertos para lograr un autorreconocimiento y para comenzar una nueva religión. Aquí el asunto es que en esta teoría se intenta demostrar
la tumba vacía explicada desde la base del hurto. Los apóstoles hurtaron el cuerpo de Cristo, ¿correcto? Y desde esa perspectiva se dice la teoría de la resurrección es un engaño. Ellos hurtan el cuerpo de Cristo, lo colocan en otro lugar y presentan entonces una tumba vacía se dice está vacía porque resucitó. Y posteriormente se fabrican una cantidad de supuestas apariciones de Jesucristo. ¿Listo? Entonces eso es lo que se trabaja ahí. ¿Qué tan probable es esa teoría? Recordemos nosotros que los soldados romanos, si se dormían en un turno de guardia, se les condenaba con la pena de muerte, porque era un acto de traición al imperio romano dormir durante su guardia. Por otro lado, ¿qué tan profundos podrían estar o deberían estar ellos, los soldados, para no sentir absolutamente nada en todo ese proceso del hurto, según esta teoría, del hurto del cuerpo de Cristo? ¿Correcto? Porque, los discípulos tenían que empezar rompiendo unos sellos que colocaban en la puerta. Entonces estaba la tumba en la peña. Esa tumba tenía una piedra grande que cubría esa tumba, ¿correcto? Estaba sellada esa piedra y era una piedra que tenía que ser removida por varias personas, no uno solo, eran unas piedras gigantísimas allí. Y entonces los discípulos tuvieron que haber quitado o roto esos sellos, debieron haber quitado esa piedra, y para mover una piedra, hay que hacer ruido, ¿correcto? Sacar el cuerpo luego, llevarlo. ¿Y cómo explicar entonces que hicieron todo eso los discípulos sin que los soldados se despertaran de ese sueño en el cual habían caído? Entonces tuvo que haber sido un sueño alimentado por un somnífero muy fuerte. Por otro lado, y algo que es muy importante en el evento de la resurrección de Cristo, es el cambio que tienen los discípulos en su vida y en la decisión que tomaron de entregar su vida por ese que murió y que resucitó según ellos, pero según esta teoría no resucitó, sino que se robaron el cuerpo. ¿Ya? Pero estos discípulos tienen un cambio enorme en su vida, ¿correcto? En sus decisiones, de tal manera que todos ellos posteriormente entregan sus propias vidas por la causa de ese Jesucristo que fue su maestro y que, está en la tumba, pero aún así nosotros creemos y vamos a entregar nuestra vida por él. Son situaciones que se dan allí. Una segunda teoría es la que se ha conocido como la teoría del desmayo. Esa teoría está propuesta por un señor llamado Heinrich Gottlob. Por allá en el 1761 nació esta persona, y dice que Jesucristo realmente no murió, sino que por todas esas situaciones, todo ese estrés, los golpes, el derramamiento de sangre, todo, él entró en un estado de inconsciencia. Él se desmaya, está fuera de sí por todas esas situaciones que había vivido, y reitero, se desmayó. Pero luego, al ser colocado en la tumba, al ya no estar expuesto al rayo del sol, correcto, a todos esos vejámenes, se va recuperando poco a poco, ya va reviviendo poco a poco. Finalmente se coloca la ropa del jardinero, y posiblemente tuvo la ayuda de un grupo que este personaje, Heinrich Gottlob, va a plantear que fueron los esenios. Los esenios abrieron la tumba de Jesucristo luego de que él volviera en sí, y entonces él, disfrazado del jardinero, se fue de allí. Esa es como la propuesta que hacen en cuanto a la teoría del desmayo. Pero la verdad es que después se dice también que apareció disfrazado en varias ocasiones posteriores a sus discípulos en Galilea, en Jerusalén, y que finalmente murió en el Monte de los Olivos, allí sin que se supiera nada de él y en el olvido. Algunos argumentos que se han trabajado es que esta teoría no tiene en cuenta los sufrimientos
a los cuales fue sometido Cristo. Por ahí nosotros hemos escuchado algunos reportes médicos de finalmente qué fue lo que murió, de qué fue lo que murió Jesucristo, qué fue lo que lo llevó a la muerte y cómo fue que vivió y sufrió esto. Esta teoría del desmayo no tiene en cuenta la lanza que introduce el soldado en el costado de Jesucristo, según Juan 19:34. Tampoco tiene en cuenta el certificado de muerte que fue entregado por el centurión a Poncio Pilato. ¿Recuerdan lo que dice en Marcos 15, versículos 44 y 45? Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José de Arimatea. Por otro lado, entonces se dice que Jesús y los discípulos habían mantenido toda esa mentira de su resurrección, correcto, durante toda esa época. Entonces eso es lo que se ha propuesto con esta segunda teoría, que se llama teoría del desmayo. Una tercera teoría es la que se ha conocido con el nombre la teoría de la persona equivocada. Esta teoría sobre todo ha sido propuesta por los musulmanes, que niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Niegan que Jesucristo fue crucificado. El Corán acusa a los judíos de una falsedad en la crucifixión de Jesucristo. Ellos lo que dicen es que Dios puso un hechizo en los enemigos de Jesucristo para rescatarlo y que posteriormente otra persona tomó el lugar de Jesucristo. Que esa persona pudo haber sido Judas o también Simón de Cirene, y que tomaron el lugar de Jesucristo en el último momento y que por lo tanto Jesucristo no fue el que fue crucificado, sino que fue alguno de estos personajes que usurpó el lugar de él, correcto, y que por lo tanto entonces Jesucristo no murió y obviamente tampoco resucitó, así es de que todo eso es un cuento, ¿ya? Una cuarta postura que hay allí, una cuarta teoría, es la de la tumba equivocada. Esta es una teoría propuesta por Kirchhoff Lake y dice que las mujeres que llegaron con las especias, las que leíamos allí en el pasaje al iniciar, ellas entraron, pero entraron a la tumba equivocada. Se equivocaron, llegaron a otro sepulcro, porque obviamente en Jerusalén esa no es la única tumba que hay, la de Jesucristo. Hay muchísimas tumbas que han sido cavadas en la roca, ¿correcto? Y las mujeres, obviamente, Kirchhoff Lake dice, ellas habían estado observando la crucifixión y la sepultura de Cristo a lo lejos. Recuerden que todos los discípulos habían abandonado a Jesucristo, que es José de Arimatea, el que reclama el cuerpo, como leemos ahora, correcto, y es quien lo sepulta. De una manera muy rápida también, porque ya se estaba iniciando el día de reposo y no era conveniente que él estuviese allí, y mucho menos en el día de reposo tocar o sepultar un muerto. Entonces eso fue rápidamente. Las mujeres estaban observando eso allá a la distancia, y entonces el domingo en la mañana van ellas a ungir el cuerpo de Jesucristo, etcétera, pero según esta teoría de la tumba equivocada, no sabían exactamente cuál era la tumba. Y entonces terminan ingresando a una tumba diferente, correcto, porque no sabrían con exactitud en cuál específicamente lo habían colocado. Recordemos nosotros que un cementerio es un lugar donde hay muchísimas tumbas. Nos pasó, mi padre murió hace poco tiempo y posteriormente fuimos allí a visitarlo, a hacer algún arreglo en la tumba, y resulta que nos íbamos perdiendo, porque eso es una cantidad de tumbas por todo lado, pasadizos por acá, por allá, y efectivamente, claro, ellos aprovechan esta posibilidad para decir, es que ellas ingresaron a la tumba equivocada, buscaban una tumba cerrada y se encontraron con una tumba abierta. Y este señor que propone esta teoría dice que en Mateo 28:6 dice, él no está aquí. Y entonces dice que es tomado como el ángel señalando otra tumba, es decir, no está aquí, pero está allá. Entonces, asustadas, las mujeres huyen y luego inventan la idea de que el ángel había estado anunciando la resurrección de Jesucristo. Pero también dice la Biblia que Pedro y Juan fueron también a la tumba. Recordarán ustedes
Pedro entra primero y ven entonces los lienzos de Jesucristo ahí en la tumba y todo ese asunto. Entonces, Pedro y Juan también se equivocaron de tumba, ¿correcto? Ahora, pero por otro lado, lo que se plantea, digamos, en contra de esta teoría es, si se equivocaron de tumba, ¿por qué no presentaron la tumba adecuada? Miren, ojo, ustedes están diciendo que es esta, pero no es esa, es esta de acá. Preséntenla y presenten el cuerpo de Cristo, ¿correcto? Cosa que no pasó. Entonces, esa es otra teoría que se ha dado allí, pero que no, digamos, cumple tampoco como ciertas expectativas y está excluyendo muchos eventos allí. Una quinta teoría es la de la visión subjetiva. ¿Qué se ha intentado decir con esta teoría? Que las apariciones de Cristo son reacciones psicológicas humanas, visiones de Jesús que son iniciadas humanamente. Es decir, es la psiquis de los discípulos y de las seguidoras de Jesucristo la que motiva esas supuestas apariciones de Él. No que Jesucristo se haya aparecido, sino que a ellas psicológicamente les parece que Jesucristo se les ha aparecido a ellas. Esta es una teoría que propone David Strauss, y él dice, eso tuvo lugar también, esas apariciones de Jesucristo, como cuando se le apareció a Saulo de Tarso en 1 Corintios 15:8. Eso fue una cristofanía. Recordemos nosotros que en la Biblia se utiliza mucho las teofanías, hierofanías, cratofanías, y aquí también cristofanías. Las teofanías es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Las hierofanías son apariciones de Dios junto con elementos sagrados o solamente los elementos sagrados en el Antiguo Testamento o en la Biblia. Las cratofanías son apariciones o manifestaciones del poder de Dios. Y las cristofanías son apariciones de Cristo, obviamente. Entonces se dice que esa aparición, esa cristofanía de Saulo de Tarso fue interna y fue subjetiva, y que las apariciones, las supuestas apariciones de Jesucristo fueron de la misma naturaleza de estas otras apariciones que ha habido supuestamente de Dios y de Jesucristo en la Biblia, ¿correcto? Pero entonces reitero que se dice que son reacciones psicológicas, humanas, de ese Jesucristo del cual se tiene muchísima admiración, que se tiene un gran dolor porque se ha ido, y entonces se está proyectando ese personaje como si aún estuviera entre nosotros. Es lo que se plantea con esta teoría subjetiva. Entonces, según esto, los discípulos, luego de reflexionar sobre la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento, de leer textos como el Salmo 16:10, donde dice que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces ellos exaltan su imaginación, exaltan su discurso, exaltan su fervor por el Cristo al que ellos le habían servido, y entonces hacen que ese Cristo sea resucitado de manera visionaria, es decir, visiones de ellos. Concluyeron que ese Jesucristo no podía ser mantenido prisionero por la muerte, según Hechos 2:24, a quien Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Entonces, Ernest Renan también propone esta parte, y dice que plantea que Jesús, después de su muerte, siguió siendo un consolador viviente. Es el que consolaba a sus discípulos. Para sus discípulos, para María Magdalena, estaban marcados por ese entusiasmo y la creencia de Jesucristo, y esa imaginación vívida le dio al mundo la ilusión de un Dios levantado del sepulcro y de una nueva religión y una nueva esperanza. Entonces, eso es lo que se ha propuesto en esta teoría que se ha conocido como teoría de la visión subjetiva. Y hay otra que es muy parecida a la anterior, pero esta se llama teoría de la visión objetiva. Explica las apariciones de Jesucristo después de la resurrección en función de visiones ya no causadas por la psiquis del ser humano, sino que visiones causadas
divinamente por el Espíritu Santo, ¿ya? Diseñadas para enseñarle a los discípulos que la resurrección de Jesucristo era una realidad, cuidado, espiritual. Entonces, aquí esta teoría de la visión objetiva lo que quiere plantear es que, a ver, ya no es un resultado de la psiquis humana, de lo que los seres humanos están imaginando y proyectando, sino que es una visión dada por el mismo Espíritu Santo, ¿correcto? Para enseñarles que la realidad, que la resurrección era una realidad espiritual, no física, ¿correcto? Y entonces que allí se empieza a tramar todo esto de la resurrección, que reitero, en un momento fue espiritual, pero que ellos la asumen como algo que debió ser físico y empiezan a trabajar en pro de ese concepto. 1 Corintios 15:8 dice: y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Entonces, esas apariciones, dice esta teoría de la visión objetiva, son inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, ese versículo que acabo de decir ha sido interpretado como una experiencia de una visión, una revelación objetiva, reitero, dada por el Espíritu Santo a Pablo, que es una visión convincente de que Jesucristo, no estaba muerto, no está enterrado, ni mucho menos olvidado, sino que está vivo aquí y ahora, y que es el Señor de nosotros. ¿Ya? Entonces, reitero, este concepto de la visión objetiva lo que trata de enseñar es que la resurrección no fue algo físico, no se refería a una resurrección corporal, sino que decía que esas apariciones no fueron meras alucinaciones, sino que involucraban la presencia objetiva de Cristo afuera de ellos. Inspiradas esas visiones o dadas esas visiones, reitero, por el Espíritu Santo presentando a Cristo allí a cada una de esas personas. Así es de que allí fueron algunas situaciones que se dieron, pero que tampoco prueban ese método del Señor Jesucristo resucitado, que finalmente convoca a los discípulos a esa misión apostólica, ¿ya? Entonces ellos lo que plantean esta teoría, dicen, esas visiones que el Espíritu Santo da simplemente son iguales a otras clases de fenómenos en la historia de la religión de Israel. Así es de que no hay que prestarles tanta atención en esta parte, ¿ya? Ahora, por otro lado, si Jesucristo no apareció, no resucitó corporalmente, se les exige a las personas que hablan de esta teoría, muestren el cuerpo de Jesús, que ese es el gran problema que tienen todos allí, los que decían la no resurrección corporal de Jesucristo. Si Jesucristo no resultó corporalmente presente en el cuerpo y se acaba el cuento, no es que no tenemos un cuerpo, ya, entonces allí hay una situación fuerte acá. Hay otra teoría, esta sí es como un poco hasta risible, es la teoría del telegrama. Esta teoría del telegrama fue propuesta por un teólogo que se llamó Theodor Kane, nacido por allá en el 1825, y dice: Jesucristo no resucitó corporalmente. A cambio, en un estado ya glorificado, en un estado espiritual, les envía a sus discípulos desde el cielo un telegrama con evidencia de que estaba vivo, aunque no explica igualmente por qué no mostró el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo muerto. Entonces simplemente dice: esas visiones, esas voces, todo lo que pasa con las supuestas apariciones de Jesucristo son telegramas divinos. Jesucristo desde el cielo les está diciendo: hey, morí, pero aquí estoy en el cielo. Ustedes sigan adelante con la misión, ¿ya? Entonces, esta teoría presenta un elemento sobrenatural que es el Cristo ascendido, ¿ya? Pero no presenta al Jesucristo muerto en la tumba. Hay otra teoría que es la famosa teoría de la materialización. Esta teoría la propuso un señor que se llamó James Martieu.
Los relatos de la resurrección, dice él, fueron esfuerzos posteriores de materializar algo que era esencialmente espiritual. Aquí vemos varias de estas teorías que están planteando una resurrección espiritual, no física, no corporal, no material. La resurrección de Jesucristo es espiritual. Entonces dice que la creencia cristiana temprana en la inmortalidad de Jesús fue el fruto de su influencia espiritual, el resultado de la impresión de la personalidad de Cristo en sus discípulos. Y este personaje dice que durante los 25 años posteriores a la muerte y supuesta resurrección de Cristo, Pablo no habría tenido una idea de la resurrección de Jesús más que la de su intercambio de un organismo terrenal por una investidura que es esencialmente espiritual, de una vida celestial, que no habría pensado en la cristofanía, sino como una manifestación a esta vida del espíritu y de la visión interior del creyente. Entonces, él lo que dice es que los judíos y los paganos estaban exigiendo de los discípulos algo más que su propia visión subjetiva de la prueba de que Cristo vivía para ellos. Entonces dice que las tradiciones fueron moldeadas de tal manera que dieron respuesta a esa exigencia. ¿Cuál fue la respuesta según esta teoría? Cristo resucitó. Cristo resucitó corporalmente, materialmente, físicamente, pero dice esa resurrección física que se inventaron era simplemente por la necesidad de presentar pruebas a los judíos, a los paganos y a toda gente. Pero perdón, inicialmente no había necesidad de eso. Ya, eso no era un trascender de forma espiritual desde una concepción mesiánica, sino más bien un hundirse espiritual a lo mesiánico que se esperaba de Jesucristo. Entonces aquí lo que hay es básicamente, reitero, una necesidad de suplir unas situaciones que se están dando en la persona de Jesucristo. Y para presentarlo reitero, a los judíos y a los paganos. Este personaje, Marquiu, consideraba que cualquier concepto de la resurrección corporal era el resultado de esas presiones sobre los cristianos, cuando en realidad la predicación cristiana primitiva acerca de la resurrección de Jesucristo resultaba ser algo ofensivo, ridículo, ilógico para el mundo griego. Los griegos siempre están pensando en que este cuerpo tiene que ser superado, en que este cuerpo es una cárcel del alma, en que este cuerpo tiene que liberarse, esta alma tiene que liberarse de este cuerpo para encontrar su desarrollo a plenitud, ¿correcto? Entonces eso de la resurrección no era algo que se encontrara como muy agradable, como muy satisfactorio para el mundo griego, al contrario, era ofensivo para ellos. Y por último está la teoría legendaria o la teoría mítica. ¿Qué propone esta teoría? Que la resurrección de Jesucristo es o bien simple una leyenda o bien simplemente un mito, pero no una realidad histórica. Esa teoría empieza a tomar muchísima fuerza entre los teólogos del siglo XIX y XX, lo que se conoce como la teología liberal, ¿correcto? Entonces se empiezan a usar términos como los que usa un señor que se llamó Ernest Renan, leyendas tocante a la resurrección de Jesucristo, o como David Strauss, que plantea toda la discusión que él da acerca de la resurrección de Jesucristo a partir de la categoría de mito. Ahora, aquí hay una situación. El concepto de mito tiene muchísimas aristas y hay que saber hasta dónde se explica un pasaje de la Biblia con ese concepto del mito. Hasta dónde puedo acompañar el concepto de mito en la iglesia, en la Biblia, y hasta cuándo me tengo que separar de él. Rudolf Bultmann, que es el responsable de la desmitologización del texto bíblico, define el mito como el uso de imágenes para expresar
lo ultramundano en función de este mundo, lo divino en función de la vida humana, el otro lado, el lado celestial, en función del lado material. Y en cuanto a la resurrección de Jesucristo, Rudolf Bultmann dice que era un acontecimiento no histórico, un evento que no era perteneciente a la historia pasada del ser humano. Dijo que la resurrección simplemente no puede ser un hecho visible en el ámbito histórico humano. Eso nunca se dio históricamente. Allí yo quiero decirles algo en esta situación. No creo que se pueda negar el concepto de mito en la Biblia. En la Biblia sí hay muchos pasajes, muchísimos pasajes que son míticos, ¿correcto? No se pueden explicar históricamente, pero el hecho de que no se puedan explicar históricamente sí tiene que llevarnos a nosotros, que aunque históricamente no se pueda explicar ese hecho desde el ámbito de la historia humana, allí tenemos que entender que, si nosotros queremos aseverar y damos nuestra vida porque el evento de la resurrección de Jesucristo sí es un evento histórico, y para nosotros es más que suficiente que esté allí en el texto bíblico corroborado por los 4 evangelistas. Pero si nosotros no vivimos y no actuamos como si Jesucristo hubiese resucitado, no allá, sino acá en nosotros, creo que el tiempo se está perdiendo. Nosotros tenemos que trabajar ese concepto de la resurrección de Cristo a partir de un evento que tiene lugar en nuestras vidas, no en las vidas de ellos. Eso es algo importante que tenemos que trabajarlo acá. La resurrección de Jesucristo debe ser un evento que depende mínimamente de los hechos. Claro, como ustedes no pueden demostrar con hecho la resurrección de Jesucristo, entonces ahora sacan la conclusión de que la resurrección y que muchos eventos de la Biblia no deben depender, o que deben depender mínimamente de los hechos. Sí, eso es así. ¿Eso es así en qué sentido? No en el que estemos tratando de agarrarnos con las uñas como último caso, porque es que como no podemos demostrar históricamente la resurrección de Jesucristo, entonces vamos a tener que minimizar ese acto. No. El asunto es que muchos de los episodios, de los eventos de la Biblia, no se pueden demostrar históricamente. ¿Cómo me demuestras la historia de David y Goliat? ¿Cómo me demuestras el primer fratricidio de la historia, o la historia de Génesis capítulo 3 de la serpiente en el huerto del Edén? Son episodios que no se pueden demostrar históricamente. Así es de que nosotros tenemos que tener en cuenta que este evento de la resurrección, así como otros eventos que le mencioné, tienen que depender mínimamente de los hechos. Que la Biblia, en este episodio de la revelación, de la resurrección, y los episodios que le comenté de todo el Antiguo Testamento, es una revelación que va dirigida totalmente a la fe. Yo siempre les hablo a mis estudiantes de lecciones histosóficas. Una lección histosófica es un evento del cual nosotros podemos sacar lecciones para nuestra vida. Lecciones que nos ayudarán a obtener sabiduría que nos llevará a la salvación, ¿correcto? Que son historias que se convierten en arquetipos de los cuales nosotros podemos sacar ejemplos de comportamiento, de qué se debe hacer, de qué no se debe hacer, ¿correcto? De cómo se debe vivir, de qué dice Dios respecto a un tema, de qué avala a Dios, de qué condena a Dios, y entonces con base en eso se trabaja. Pero todo eso tiene que entenderse que son episodios como la resurrección que van dirigidas totalmente a la fe. Ni los relatos, ni el hecho de la tumba vacía constituyen la base de la certeza cristiana primitiva acerca de la resurrección de Jesús. Ellos
creen en la resurrección de Jesucristo no porque la tumba esté vacía, sino que creen en la resurrección de Jesucristo por las apariciones del Señor resucitado a sus discípulos, por la experiencia de ellos en esa resurrección, por el cambio que se ha operado en la vida de los discípulos, por la creencia en las enseñanzas, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. No porque una tumba esté vacía o no, ¿ya? Entonces, para ir más allá, hay que afirmar que la fe del cristianismo no se basa en el registro de las experiencias de la resurrección, sino en que también, aparte de eso que le dije, para los cristianos o para los discípulos, para nosotros hoy podemos conocer al Dios del Antiguo Testamento, al Cristo resucitado, como alguien que está presente y viviente en la actualidad en nosotros. Genial conocer todas esas teorías de las cuales le hablé ahora. Bien por la gente que lo ha hecho, y alguien me dice, ¿cómo así que bien? Si están atacando un elemento muy vital del cristianismo, como es la resurrección. Están haciendo su esfuerzo y hay que dejarlos, porque todos somos dignos y tenemos derechos a expresarnos como queramos. Pero si consideran que proponiendo una teoría que niega o que pone en duda la resurrección de Jesucristo, por eso se va a caer todo ese andamiaje de la vida de Jesucristo, y de ahí para atrás y de ahí para adelante todo lo demás, todas esas lecciones histosóficas y todas esas historias que se constituyen en arquetipos para que el ser humano pueda colocar su confianza en Dios y pueda haber un cambio, pueda operarse un cambio en el ser humano, de tal manera que ese ser humano pueda entregar incluso su vida al Señor y que haya un cambio radical en su vida y que se opere la salvación para él y para su familia. Perdón, no están ni cerca de que eso se vaya a dar. La tumba vacía no tiene un significado esencial para la fe en la resurrección de Jesucristo, ni tampoco la tumba llena. La fuente primaria de nuestro conocimiento de la resurrección está fuera de la historia, tanto de la resurrección, reitero, y eso juega también como requisito para todo el resto del texto bíblico. El texto bíblico no es un texto de historia, y el texto bíblico no tiene validez siempre y cuando la historia corrobore que este episodio que se narra en la Biblia es cierto o no. Mire, Jesucristo, ¿cómo les enseñaba? Dice la Biblia que Jesucristo les enseñaba a ellos por parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un relato ficticio. La palabra parábola significa colocar al lado de, y lo que significa es colocar al lado de un hecho verídico, un hecho natural, corroborable, una verdad espiritual, ¿correcto? Para que pueda ser mejor entendida. Y Jesucristo predicaba por parábolas, pero a ninguno de nosotros en la iglesia, cuando un domingo en la mañana el predicador va a decir, hoy les voy a hablar de la parábola del buen sembrador. No, perdón, pero es que eso es un mito, eso es una parábola, eso se lo inventó Jesucristo, eso no pasó realmente, sino que todos tomamos ¿qué? Las lecciones histosóficas, todos tomamos las lecciones de vida de qué es lo que se debe hacer, de qué es lo que no se debe hacer, de cómo debemos actuar, de cómo Dios se pronuncia respecto a mi actuar, si lo avala o si lo condena, y todo eso se toma a partir de los mitos, ¿correcto? Igual como los otros mitos que están circulando, porque se construyen mitos permanentemente. Así es de que ese concepto de mito realmente no tiene ningún inconveniente ni le quita validez al texto bíblico, ¿correcto? Porque reitero, es un mensaje que está directamente dado para la fe. El conocimiento fundamental de la resurrección de Jesucristo es un conocimiento que brota de la fe. La tumba se encontró vacía. Él apareció por primera vez a sus discípulos en Galilea y en muchos otros lugares, en apariciones genuinas. Sin embargo, ni la tumba vacía ni las apariciones le permiten a uno asegurarse un conocimiento completo de la resurrección de Jesucristo. Son necesarios los encuentros continuados con Jesucristo, encuentros modernos, encuentros explicables con los parámetros del existencialismo. Si usted simplemente se queda en la lectura
que hicimos nosotros al inicio de la resurrección de Jesucristo y no le coloca a eso lo que puede hacer esa resurrección en su vida hoy y en su vida mañana y en su vida en el trato con su esposa, con sus hijos y con sus enemigos, está perdiendo el tiempo. Si usted puede decir, sí, yo creo que la resurrección de Jesucristo es un evento histórico, corroborable, y me hago quitar la cabeza para demostrar que es así, pero si con su vida no demuestra que usted cree en eso, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Pero incluso le podrían demostrar a usted con hechos, cosa que no se logrará, pero le podrían demostrar con hechos aquí que Jesucristo realmente no resucitó, pero usted vive una vida de acuerdo a las enseñanzas del Todopoderoso. Usted tiene una relación con Dios y obtiene la salvación de su alma. Aquí tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Esos eventos cuya autoridad histórica se defienden deben ser unidos a la fe, al arrepentimiento, como respuesta a la gracia que Dios nos muestra a nosotros permanentemente. La fe en la resurrección, la fe en Jesucristo, la fe en el Dios del Antiguo Testamento es lo que hace que las vidas sean cambiadas. Es lo que hace que Saulo de Tarso se convierta en Pablo y que entregue su vida por el Señor. Es la fe que hace que esos discípulos que salieron corriendo en el Getsemaní y que después siguen a Jesús a lo lejos, que niega a Jesucristo delante de la criada Pedro, después digan, aquí estoy yo, y si tengo que morir por el Maestro, muero por él. Eso no lo hace un hecho histórico, eso lo hace, es una creencia de fe, un evento sobrenatural. Y es un evento que nosotros debemos seguir allí. Es una fe que nos libra de la oscuridad y nos lleva a la luz, que nos lleva de la incredulidad a la fe salvífica, que no es por el empirismo, sino que es por la gracia especial e indispensable de Dios que nosotros podemos tener una relación con Él. Entonces dejemos de lado esos eventos históricos que quizás no se van a dar nunca, pero los eventos de la fe, esos tienen que acompañarnos a nosotros permanentemente. Y de eso se trata todo esto que nosotros conocemos como las enseñanzas de Cristo, como la relación con el Todopoderoso, no como religión, porque aquí yo no me atrevería a pelear por una religión, porque no creo tanto en denominaciones ni en religiones. Estoy hablando de relación con el Todopoderoso. Allí eso es lo que importa finalmente, y eso es lo que la resurrección de Jesucristo debe causar en nosotros, ese ir de las tinieblas a la luz, ese ir de la condenación a la salvación, ese ir de los hechos a la fe, ese ir de la demostración histórica que nosotros necesitamos a lo que le dijo Jesucristo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es esa creencia la que nos corresponde a nosotros vivir. La invitación es para que no nos quedemos solamente en el evento histórico, porque aunque sea corroborable ese evento histórico, de nada nos sirve si no extractamos de ese evento histórico las lecciones histosóficas y empezamos o continuamos viviendo una relación con el Todopoderoso y una relación con el Cristo resucitado, más que por ese evento histórico, por el evento de la fe, sin negar el evento histórico si no lo quiere. Y aunque otros lo nieguen, el evento de la fe es lo que cuenta. Ahí está, les dejamos de parte de GC Internacional ese desafío, esa lección, esa información que pretende convertirse en lecciones de vida y de fe para nosotros, en la vivencia con el Todopoderoso. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Un abrazo.